El capítulo de esta semana habla sobre la estructura de base de datos y afinación de rendimiento. Es, ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar usted por alguna información? ¿30 segundos, 1 segundo, 5 segundos? Eh, Eso nunca se sabe, depende también de lo que nosotros queramos. Si queremos que en el momento ya saber la hora, 5 segundos nos va a parecer una eternidad, ¿no? ¿Verdad? Pues bueno, en la estructura de base de datos y aspiración de rendimientos nos dice que hay veces las bases de datos llegan a ser lentas, lo que va ocasionando usuarios insatisfechos. O sea, si tu base de datos es lenta para dar alguna información, por ende el usuario no va a estar satisfecho con el, con el sistema ni nada por el estilo, ¿no? Para solucionar este problema están los administradores de base de datos. Ellos se encargan, como quiera, tienen la obligación de optimizar las bases de datos, también de modificar el diseño si es necesario, ¿no? O sea, si se requiere de que el diseño sea modificado para poder optimizar la base de datos, hay que hacerlo, ya que al hacer esto evitamos esos cuellos de botellas en el rendimiento de las bases de datos y como quiera estaríamos solucionando el gran problema que se genera en las bases de datos que son lentas, ¿no? Dice también que aunque las mayorías de opciones del optimizar las consultas están fuera de las manos de un diseñador, porque ya sabemos que existen diferentes tipos de personas que se encargan para las diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, el administrador de base de datos se encarga de lo que es optimizar, el diseñador de base de datos de diseñar, bueno, entre sí, hay algunas cosas. Pero dice que aunque puede influir que el comportamiento del optimizador de consultas mejoraría el rendimiento de las bases de datos hasta cierto punto con los elementos de diseño de base de datos. Y ahora en este capítulo vamos a ver las diferentes técnicas que se utilizan para solucionar esto. Tenemos uniones y rendimientos de la base de datos. Dice que desde un punto de vista de álgebra relacional se puede implementar una combinación usando otras dos operaciones: producto, como vemos aquí, producto y la restricción, ¿no? Nos dice, como se ve, esta secuencia de operaciones requiere la manipulación de una gran cantidad de datos, y si se utiliza en un sistema gestor de base de datos puede resultar en un rendimiento de consulta muy, muy lento. En primer punto vamos a hablar sobre la restricción. Nos dice que la restricción recupera filas de una tabla, emparejando cada fila con criterios lógicos. Al cumplir este criterio, cada fila es colocada en la tabla de resultados. Y las que no cumplen este criterio se van a omitir. O sea, si nosotros queremos seleccionar de alguna base de datos, queremos seleccionar cierta cantidad de datos, por ejemplo, yo que sé, seleccionar todos los que se llaman María, y queremos que se muestren todos solo o sea, con las restricciones se van a mostrar solo lo que nosotros nombramos, solo se van a mostrar todas las personas que se llamen María. Esto nos dice la restricción. Las otras, como quiera, ya no se presentarían. En las uniones de rendimiento de la base de datos también tenemos lo que es el producto. Nos dice que el producto se encarga de emparejar dos o más tablas. Esto quiere decir que hace todo el emparejamiento posible de filas a partir de dos tablas de fuente. Por ejemplo, el producto de las que vamos a ver aquí a continuación en esta imagen, vemos la unión de dos tablas, de la tabla clientes y de la tabla órdenes. Vamos a ver, se puede ver que la columna de número de clientes aparece dos veces, ya que se encuentra en las dos tablas. También
Como podemos ver, también existen 48 filas, 6 para el cliente, 6 de cliente y 8 de pedidos. Por eso se forman las 48 filas. Aunque 48 filas no parezcan mucho, imagínense en una tabla de 1000 o hasta 10.000 filas, ya se va a generar se va a hacer más lenta la búsqueda de tantas, porque hay demasiados datos que buscar, ya que la manipulación de una tabla de ese tamaño puede atar una gran cantidad de espacio del disco y tiempo del CPU. También hay que tener en cuenta que en algunas filas el número de clientes es el mismo. Estas son las filas que deben incluirse. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos el cliente 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, estas filas son las que deben incluirse en una combinación. Por lo tanto, podemos aplicar una restricción. Para aplicar esta restricción, se va a aplicar una restricción como por ejemplo vamos a coger vamos a hacer que de la tabla clientes, todos los números de clientes que sean igual a la orden con los números de clientes, solo vamos a hacer que se aparezcan ellas. Por ejemplo, tenemos la 001 y del lado de acá también está la 001, entonces solo eso van a aparecer. Tenemos un ejemplo donde podamos ver eso, que aquí en negrita podemos ver la misma foto delante, pero nos damos cuenta que el cliente 002 de la tabla clientes y de la tabla orden, que también tiene el 002, se encuentran aquí, así mismo con el 003, el 003, el 004 y el 004. Ahora vemos los otros y vemos que no concuerdan. Miren, 001, 002, ya. Como la restricción solo dijo que mientras el número de orden sea igual al número de clientes, esos tendrían que aparecer. Y ahí estaríamos solucionando el problema que se presentó anteriormente. Dice que también, aunque esta parece una manera muy ineficiente de implementar una combinación, en realidad es bastante flexible, ya que en particular, ya que la relación entre las columnas sobre las que se está realizando la unión no tiene que ser igual. Un usuario puede solicitar fácilmente una combinación donde el valor de la tabla A, o sea, de cualquier tabla A, sea mayor al valor de cualquier tabla B. Por ejemplo, eso también sería otra combinación para crear esta restricción, ¿no? Debido a la sobrecarga de procesamiento creada al realizar uniones de esta manera, algunos diseñadores de bases de datos hacen una decisión consciente de dejar las tablas no normalizadas. Por ejemplo, si los dispositivos ópticos antiguos accedieron a los elementos de línea al mismo tiempo que accedieron a la información del pedido, un diseñador podría elegir combinar el elemento de pedido y ordenar los datos en una tabla, sabiendo perfectamente que la relación no normalizada exhibe anomalías. El beneficio es que la recuperación de la información del pedido será más rápida que si se dividieran en dos las tablas. Este capítulo también nos dice que este subtema nos hace una pregunta. Nos dice que si se debe dejar relaciones no normalizadas en su base de datos para lograr un mejor rendimiento de recuperación. Pues el autor dice que raramente hay necesidad de hacerlo. Dice que primero, no todos los sistemas gestores de base de datos implementan una unión de esta manera. Antes de decidir no normalizar las tablas, se debe investigar sobre el sistema gestor de base de datos donde se esté realizando esa combinación. Además, existen formas de preparar consultas de SQL, en particular mediante subconsultas no correlacionadas, que pueden producir el mismo resultado que una combinación, pero sin realizar realmente la combinación. En este caso, no parece que valga la pena los problemas de las relaciones no normalizadas presentes para dejarlas en la base de datos. La escritura cuidadosa de las consultas
de recuperación puede proporcionar un rendimiento que casi tan bueno como el de la recuperación de los datos no normalizados. Bueno, como vieron, en general esto habla sobre las uniones y rendimientos de la base de datos. Ahora vamos a hablar sobre otro tema que es bien interesante. Nos dice sobre la indexación. Nos dice que esta proporciona una ruta de acceso rápida a los valores de una columna. O sea, esto quiere decir que ordena una tabla de manera que se pueda, puede ser dependiendo del índice que se utilicemos, pero lo que trata de decir es que va a alterar la posición de las filas. Se conoce que la mayoría de implementaciones SQL clasifican las tablas virtuales. Sin embargo, no proporcionan ninguna forma de ordenar las tablas base. O sea, se puede ver que en las tablas virtuales se dan estos ordenamientos, pero ya en las tablas bases, en las tablas del sistema, no. Para buscar en una tabla ordenada resulta muy difícil, ya que sin un índice tendría que buscar fila por fila para poder encontrar algún nombre o lo que sea que estemos buscando. Al realizar un índice ya estaríamos solucionando esto, ya que el índice requiere de menos accesos al disco. Y al crear el índice estamos optimizando las consultas del sistema gestor de base de datos. Ahora también hay que tener en cuenta que el sistema gestor de base de datos usará el índice siempre que sea necesario. Siempre, o sea, realmente cuando estemos utilizando, cuando el sistema gestor de base de datos vea que sea necesario utilizar el índice, lo utilizará. Esto ahora también nos dice que para decidir crear estos índices debemos considerar algunas ventajas y desventajas. Estas son que aceleran el acceso. Algunas de estas ventajas y desventajas es que los índices ocupan espacio en las bases de datos, dado que el espacio en el disco es relativamente barato hoy en día. Esto a veces no suele ser un gran inconveniente, ¿no? También nos dice que al insertar, modificar o eliminar datos en columnas indexadas, el sistema gestor de base de datos debe actualizar el índice, así como la tabla base, ¿no? Ya que esto puede ralentizar las operaciones de modificación de datos, especialmente si las tablas tienen muchas filas. También nos dice que los índices sin duda aceleran el acceso a los datos. Nos dice también que esto está por lo tanto generalmente entre la velocidad de la actualización y la velocidad de recuperación. Una buena regla general es crear índices para claves foráneas y para otras columnas que se utilizan frecuentemente para consultas que apliquen criterios a los datos. Si se encuentra que la velocidad de la actualización se ve gravemente afectada, puede elegir en un momento posterior para eliminar algunos de los índices creados. También se debe evitar los índices de las columnas que contienen datos no discriminatorios. Las columnas no discriminatorias tienen solo unos pocos valores en toda la tabla, como las columnas booleanas que se contienen entre true y false. El género tampoco es discriminatorio, aunque puede buscar en una columna que contenga datos no discriminatorios. Por ejemplo, una búsqueda de los datos de pedidos abiertos, entonces un índice no proporcionaría mucha mejora en el rendimiento, porque el sistema gestor de base de datos debe examinar tantas claves para completar la consulta. Por ahora vamos a hablar sobre el otro tema, que es la agrupación. Dice que se reconoce que la parte más lenta que tiene un sistema gestor de base de datos
es la recuperación y escritura de datos en un disco. Ahora, si logramos reducir el número de veces que el sistema gestor de base de datos debe leer o escribir en un disco, se podrá acelerar el rendimiento. Para ello debemos recuperar toda una página de discos al mismo tiempo. Esto se conoce como clustering, es decir, agrupación. Dentro de este subtema también existen ventajas y desventajas, como en el tema anterior lo vimos. Ahora lo que nos dice aquí es que vamos a hacer un poquito más de zoom a esto para verlo mejor. Y nos dice que vamos a poner la cosita de acá para que no nos salga esa cosita toda fea. Bueno, nos dice que debido a la agrupación que se implica la colocación física de los datos en un archivo, una tabla puede agruparse en una sola columna o en una combinación de columnas. También nos dice que la agrupación puede ralentizar el rendimiento de las operaciones que requieren un análisis de toda la tabla, porque la agrupación puede significar que las filas de cualquier tabla dada se distribuyen en muchas páginas de disco. La agrupación puede ralentizar la inserción de datos. La agrupación también puede ralentizar la modificación de datos en las columnas en las que basa la agrupación, ¿no? Bueno, para hablar un poquito más de este tema, también se podría decir que bueno, creo que con el resumen que se dio se comprende bastante sobre lo que es lo que se basa en la agrupación. Dice también aquí dice que en el libro decía que el tamaño de una página varía en una plataforma de cómputo a otra, ¿no? Puede ser en cualquier lugar de 512 bytes o a 4 kilobytes, con 1 kilobyte siendo típico en un PC. Los datos siempre viajan desde y hacia el disco en unidades de tamaños de página. Por lo tanto, si se almacenan datos que a menudo se acceden juntos en la misma página de discos, puede acelerar el acceso a los datos. Este proceso se conoce como, lo dije antes, clustering, agrupación, y está disponible en muchos sistemas gestores de base de datos. En el libro nos da, por ejemplo, Oracle. Bueno, eso es lo que podemos hablar sobre la agrupación. Ahora, si queremos hablar de otro tema, vamos a hablar del particionamiento, que es uno de los temas que se encuentran dentro de el tema que estamos viendo esta semana, bueno, el capítulo que estamos viendo esta semana, que es la estructura de base de datos y asignación de rendimiento. Como podemos ver, nos dice la particionamiento implica la división de las tablas grandes en tablas pequeñas. Esto es para que el sistema gestor de base de datos no necesite recuperar tantos datos en un momento. Por ejemplo, vamos a hablar sobre lo que sucede con las tablas de pedidos y pedidos de la empresa, como quiera, de la empresa X que habla el libro, que, bueno, vamos a decir el nombre, Antique Opticals, con el tiempo, ¿no? Asumiendo que el negocio es razonable, acertado, esas tablas, especialmente los artículos de pedidos, serían muy grandes. Por lo tanto, la recuperación de los datos de esas tablas comenzará a ralentizarse. Aceleraría la recuperación de órdenes abiertas si las órdenes llenas y sus artículos se podrían separar de órdenes abiertas y de sus artículos, como quiera. Nos dice también que hay dos formas de particionar una tabla, horizontal y verticalmente, como lo pueden ver aquí en el S. El particionado horizontal implica dividir las tablas implica dividir las filas de una tabla entre dos o más tablas con estructuras idénticas. En cambio, el particionado vertical implica dividir las columnas de una tabla y colocarlas en dos o más tablas vinculadas por la clave principal de la tabla original.
como cabría esperar, hay ventajas y desventajas para ambos, ¿no? El particionado horizontal dice que consiste en crear dos o más tablas con exactamente la misma estructura y dividir filas entre esas tablas. Por ejemplo, la empresa de la que hemos estado hablando, Antiques Optical, pudieron utilizar esta técnica para solucionar el problema con las tablas de los artículos de pedidos, y ya que estas se podrían convertir cada vez más grandes, el diseño de los datos podría modificarse como quiera de la siguiente manera. Supongamos que podría ser el pedido, podría poner un título que diga pedido abierto, ¿no? El ID pedido, el cliente ID, la fecha de pedido. Y en el pedido artículo abierto podríamos poner la ID del pedido, la ID del artículo, la cantidad y si está enviado o no. Ahora nos dice que también siempre que se envíen todos los elementos de un pedido abierto, un programa de aplicación elimina las filas de la tabla Open Order y las inserta en la tabla rellenar pedidos, ¿no? Las tablas Open Order y Open Order Items siguen siendo relativamente pequeñas, lo que acelera tanto el rendimiento de recuperación como la modificación. Aunque la recuperación de orden llenada y las líneas de orden llenas serán más lentas. También os diría que el inconveniente de esta solución ocurre cuando la empresa necesita acceder a todos los pedidos o órdenes de los artículos al mismo tiempo, ya que una consulta cuya tabla de resultados incluye datos de ambos conjuntos, las tablas abiertas y rellenadas, debe ser en realidad dos consultas conectadas por el operador de unión. La operación de unión crea una tabla fusionada de las filas de dos tablas con la misma estructura. El rendimiento de dicha consulta será peor que el de una consulta de cada conjunto de tablas individualmente. No obstante, sin un análisis de los patrones de acceso a datos, la empresa revela que esas consultas ocurren raramente y que la mayor parte de la recuperación implica el conjunto abierto de tablas. Entonces la partición horizontal vale la pena. La única manera de determinar si la partición horizontal aumentará el rendimiento es examinar las formas en las que las aplicaciones de base de datos acceden a los datos. Si hay un grupo de filas a los que se accede con mayor frecuencia que el resto de las filas de una tabla, entonces el particionado horizontal puede tener sentido. Aquí vamos a ver una imagen que encontramos en internet. Nos habla sobre el particionado horizontal o fragmentación horizontal, que dice que consiste en particionar una relación sobre sus tuples. Cada fragmento será un subconjunto de las tuples de la relación global. Por ejemplo, tenemos aquí proyecto. Podemos ver el número del proyecto, el nombre del proyecto, el presupuesto y la localización. Ahora separa esto en proyecto 1 y proyecto 2. Como pueden ver, este particionamiento lo hizo por la localización. Como pueden ver, en una parte tenemos a Caracas y en otra a Valencia, pero estamos utilizando dos tablas para una sola. Esto, como dice, ayudaría, ya que haciendo que en las tablas queden menos datos, ayuda en la actualización de datos y en la modificación de ellos. Ahora vamos a hablar sobre el particionado vertical. La partición vertical implica la creación de dos o más tablas con columnas seleccionadas y todas las filas de una tabla. Por ejemplo, si la empresa accede a los títulos y precios de sus artículos de mercancía con mayor frecuencia que otras columnas de la tabla ítem, la tabla ítem puede ser particionada de la siguiente manera. Podemos poner el artículo, o sea, los títulos, y ponemos el ID del artículo, el título y el precio.
Y en el otro, el detalle. Podríamos poner el ID del artículo, el distribuidor, fecha, lanzamiento y entre otras cosas que se vayan a utilizar, ¿no? Dice que el beneficio de este diseño es que las filas de la tabla títulos del artículo más pequeños estarán físicamente más cercanas. La tabla más pequeña ocupará menos páginas de disco y por lo tanto soportará una recuperación más rápida. Ahora, las consultas que requieran datos de ambas tablas deben unirse a las tablas sobre el número de artículo. Como la mayoría de joins o uniones, como se la conoce mejor, esto será una operación relativamente lenta. Por lo tanto, el particionado vertical solo tiene sentido cuando hay un patrón de acceso muy sesgado desde las columnas de una tabla. Mientras más a menudo se accede a un grupo pequeño y específico de columnas, la partición vertical ayudará más. Como pueden ver, aquí también tenemos un ejemplo para hablar de la fragmentación vertical o particionado vertical, que viene a dar lo mismo. Nos habla sobre los datos del rectorado. Y aquí, como pueden ver, lo separa por departamento y por la infraestructura del departamento y por la ordenación académica. Por ejemplo, aquí nos está hablando de la escuela EUI y la infraestructura, como quiera la situación, es en el campo del sur. El FI, que está en el campus Monteccedo. También acá en la otra partición podemos ver que está también la escuela, pero aquí ya con el número de alumnos que hay en esa escuela. Y esto sería lo que podemos hablar sobre la fragmentación vertical. Eso fue todo por el por el capítulo de esta semana, que nos habla de la estructura de base de datos y aspiración de rendimiento. Este es el capítulo número 7. La semana que viene estaremos subiendo el capítulo número 8. Chao.